Si te parece que últimamente ver películas y series se ha vuelto demasiado caro y es casi como pagar otra renta, entonces quédate hasta el final de este video porque hoy te voy a contar de algunas plataformas de streaming donde puedes ver películas y series completamente gratis y legal. Sí, así como lo escuchas. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Mantilla, pero ustedes me pueden decir Andy y bienvenidos a un nuevo video. Amigos míos, creo que para nadie es sorpresa que actualmente mantener suscripciones a todas las plataformas de streaming se ha vuelto cuesta arriba. Y si encima quieres la versión sin anuncios, pues todavía es mucho más costoso. De hecho, investigando un poco me encontré que en el 2024 un hogar promedio gasta aproximadamente $42 mensuales en plataformas de streaming, lo que es aproximadamente $500 al año. ¿Qué tal? Y claro, es entendible que todos queremos ver los estrenos que hay en cada plataforma, pero los precios suben y además nos quitaron la posibilidad de compartir cuentas entre familiares y amigos, por lo que muchas personas también, gracias a esto, han optado por cancelar la suscripción y listo. Sin embargo, aquí viene lo bueno y es que afortunadamente existen algunas plataformas de streaming donde te ofrecen este tipo de películas gratuitas y son mejor conocidas como plataformas FAST, que significa Free Ad Supported Streaming TV, o en español vendría siendo algo así como televisión en streaming gratuita pero con anuncios. Básicamente son aplicaciones o páginas donde puedes ver películas y series sin pagar absolutamente nada a cambio de ver anuncios. Pero lo bueno es que son 100% legales, ya que colaboran con estudios de cine y producciones, por lo que ellos tienen los derechos a estar transmitiendo todas estas películas y estos contenidos que tienen en sus plataformas. Hoy te quiero recomendar algunas de estas plataformas, que en verdad hay varias, pero aquí te voy a contar las que son mis favoritas o las que yo considero que tienen dentro de todo un catálogo interesante, si se podría decir de esta forma. Eso sí, te soy sincera de una vez, vas a tener que aguantarte unos cuantos comerciales en medio de las películas y las series. Algo así como cuando estábamos viendo televisión de pequeños y estábamos viendo nuestra comiquita favorita y de repente nos metían un comercial en medio. Bueno, algo así que a mentalizarse con eso. Empecemos una vez con la primera, que es la más conocida por muchos, y es Pluto TV. Esta plataforma tiene una sección de televisión en vivo donde puedes ver lo que está transmitiéndose en este momento. Y también tienen otra que es On Demand, donde encontrarás algunos títulos como Cazafantasmas, Escuela de Rock, El exorcismo de Emily Rose, Star Trek, Carrie y muchas más que la verdad están bastante interesantes de ver. Lo único es que la mayoría está en inglés con subtítulos en inglés, pero también tienen una categoría en español donde tienen algunos títulos interesantes y pues estas sí están dobladas al español. Aquí más que todo encontrarás contenido de la cadena Paramount Sky Dance, ya que esta plataforma pertenece a ellos. Y aunque a veces no ofrecen mucho contenido, recientemente anunciaron que van a lanzar su campaña de Casa del Terror, donde añadirán clásicos de franquicias de este género como por ejemplo Saw, Halloween, el proyecto de la bruja de Blair y hasta un canal dedicado para ver The Walking Dead en Latinoamérica en la sección de televisión en vivo. Eso sí, todo esto lo hacen porque nos estamos acercando a Halloween, así que no es completamente seguro si van a dejar todas estas películas para siempre o si es solamente por un tiempo determinado. La siguiente plataforma es Tubi TV, que si en verdad te encuentras en Estados Unidos, tiene un catálogo bastante variado donde encontrarás películas como Coraline, La Máscara, Chicas Pesadas, Terrifier, Sinister y otras que posiblemente se te hagan conocidas. Al igual que Pluto TV, la mayoría de estas películas están en inglés y tienen subtítulos en este idioma. Y lo chimbo aquí es que más que todas las películas o el contenido que encuentras en esta plataforma es más como películas clásicas, nostálgicas y no tanto estrenos recientes. Sin embargo, igual considero que es una buena opción. Además que la plataforma en sí es bastante intuitiva y fácil de navegar, ya que arriba podemos elegir entre películas, series, televisión en vivo o películas en español, que en esta categoría lamentablemente no tienen muchos títulos interesantes, por lo que personalmente siento que vale más la pena ver las películas en inglés. Igual de cierta forma esto sirve como para practicar el inglés mientras ves una película que te divierte. Otra cosa aquí importante mencionar es que esta plataforma pertenece a Fox Corporation y actualmente solo está disponible en Estados Unidos, México, Canadá, Australia, Reino Unido, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Panamá. Pasando a la siguiente, ahora vamos con ViX.
sí, la plataforma que pertenece a Televisa Univisión y que es considerada la plataforma de streaming en español más grande del mundo. Y es que cuenta con televisión en vivo, noticias, deportes y programas clásicos como El Chavo del Ocho y hasta la mismísima Rosa de Guadalupe por si quieres ir a verte unos capítulos. Pero ahora bien, si nos vamos a la sección de películas, no es que te vas a encontrar con el mejor catálogo, pero verás títulos de Cantinflas, Carrie y algunas con Nicolas Cage o Keanu Reeves. Y como puedes ver, no son los blockbusters o las películas más recientes y reconocidas, pero tienen bastante variedad, por lo que es cuestión de ponerse a indagar en la plataforma y encontrar alguna que te llame la atención. En cuanto a series, allí encontrarás bastantes novelas, pero también tienen mucho contenido juvenil y latino como Rebelde, Cómplices al Rescate, Isa TKM, Clase 406 y muchas más que si de seguro eres millennial o estás cerquita de esa generación, posiblemente las vayas a reconocer y te vayan a traer bastante nostalgia. De hecho, ahora que lo menciono, hace como 3 años empecé a ver Rebelde de nuevo y lo dejé como en el capítulo 200 algo, no la terminé de ver, así que tengo que volver a retomarla. También tenemos otra plataforma que se llama Plex y allí encontrarás películas como Cartas a Julieta, El Rito y Amigos Intocables. Pero lo que realmente me encanta de esta plataforma es que cuando haces clic en la película que quieres ver, te dan un montón de información, como por ejemplo la sinopsis de la película, el elenco y hasta puntuaciones que tiene en IMDb y en Rotten Tomatoes como para ver si realmente vale la pena ver. Aquí, al igual que las otras plataformas, tiene una sección en español, pero en las otras categorías hay algunas películas que están disponibles en inglés pero que tienen subtítulos en español. Honestamente yo no sabía para nada de esta plataforma y me llevé una gran sorpresa cuando la descubrí porque la verdad es que tiene bastantes títulos interesantes, pero también les seré honesta en que los títulos no es que son los más reconocidos, así que prácticamente hay que ponerse a indagar hasta encontrar alguna taquillera. Y si decides darle una oportunidad a esta plataforma, lo bueno es que está disponible o que tiene acceso a bastantes dispositivos, como por ejemplo Roku, Samsung, Fire TV, LG y todos estos que estás viendo en pantalla. Y por último, pero no menos importante, en este video tenemos lo que antes era conocido como Freevee, pero que dejó de ser una aplicación independiente y ahora se integró en Prime Video en la sección de Free to Me. Esta en verdad yo creo que es una de las mejorcitas porque tiene estrenos recientes y títulos un poco más conocidos, como por ejemplo este de la serie que posiblemente has escuchado a todo el mundo hablar de ella últimamente, que es El verano en el que me enamoré, que es simplemente espectacular. Si no la has visto, por favor ve a verla. También tiene The Boys, La Lista Terminal, Nobody, la película Alien, Warm Bodies, Old y mucho más. Por supuesto, no todo es color de rosa y siempre existe un pero. Y en esta ocasión es que este servicio gratuito de Prime Video solamente está disponible en Estados Unidos, Austria, Reino Unido y Alemania. Sin embargo, si te encuentras en algún otro país que no es estos que acabo de mencionar y tienes acceso a algún VPN, pues entonces puedes entrar. Pero bueno amigos, estas son algunas de las plataformas de streaming legales y gratis donde puedes ver películas y series. Por supuesto que si quieres contenido exclusivo y nuevo, pues allí sí tendrás que pagar alguna de las plataformas de streaming gigantes, como por ejemplo Netflix, HBO Max, Hulu, Disney, Apple TV, bueno, tú me entendiste. Sin embargo, si solamente estás buscando ver algún clásico o entretenimiento sin gastar, entonces yo creo que estas plataformas sí valen la pena probar. Lo único es que, como mencioné al principio del video, el precio que tendrás que pagar será tu tiempo porque te van a aparecer muchas publicidades. Y como ya sabemos, se vuelve tedioso que uno esté viendo una película o una serie y de repente ¡pum!, te metan una publicidad de la nada y te cortan toda la inspiración y la experiencia. Pero bueno, ya queda a disposición y a decisión de cada uno si prefieres ver los anuncios y no pagar nada o si prefieres tener acceso y pagar a una suscripción de alguna de estas plataformas de streaming. Por supuesto, cuéntame en los comentarios si ya has hecho uso de alguna de estas plataformas o si tienes alguna otra que me quieras recomendar. Te leo aquí abajo. Como siempre, si te gustó el video y si te pareció útil, te agradecería muchísimo que me regales un like y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Aquí hablamos de contenido chévere sobre películas, series y todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual. Así que suscríbete aquí abajo. Tampoco olvides activar la campanita de notificaciones porque recuerda que todos los sábados subimos contenido en este canal. Y sin más que añadir, nos vemos de nuevo en el próximo video. Bye.